que no tenga audio. Bueno, para los que veo... están ahí. Hola chicos, es Claudia. Los que se puedan acercar un poco más, se pueden acercar, por ejemplo, Claudia, acá hay un asiento vacío. Bruno, si es que te puedes acercar un poco. Ahí con el Álvaro, hermano. Los queremos cerca, hermano, los queremos casi abrazar. No, es diferente estar tan lejos. Más cerca Claro. es como más... Y sobre todo que yo más... tengo problemas de vista, yo veía a Bruno ahí borroso. Vale, entonces, ¿de qué se va a tratar? Nosotros llevamos ya, esta es la tercera semana en la cual estamos viendo una serie que se llama Apologética. La apologética es la defensa de la fe. Según Pedro 3, 15, 16, nosotros como cristianos debemos estar preparados con mansedumbre para presentar defensa de la fe que tenemos. Eso significa que debemos de prepararnos, debemos de conocer, pero no para pelear, no para discutir, sino que para poder dar un razonamiento a aquellos que tienen preguntas sinceras en cuanto a nuestra fe. La apologética se dedica a no generar discusión, sino que el enfoque es ganar a la persona con la cual se está debatiendo. Obviamente que siempre va a haber gente que solamente quiere discutir y va a hacer una y otra pregunta como para hincar el dedo, como para tratar de buscar alguna contradicción en lo que uno cree. Entonces, por eso se requiere mansedumbre y se requiere reverencia. El mismo Pedro dice que ante quien tenga dudas hay que presentar defensa con mansedumbre y con reverencia. Y si uno analiza la palabra reverencia, uno ofrece reverencia a quien es más alto que tú. Entonces ese es el llamado del cristiano, a ofrecer argumentos con humildad, no con el afán de discutir, no con el afán de pelear, no con el deseo de tener la razón, que eso es lo que habitualmente busca el mundo, generar argumentos con el fin de tener la razón. El cristiano no, genera argumentos con el fin de decir la verdad, porque a la final no nos movemos por ego, nos movemos por el Espíritu de Dios, que es siempre manso y pacífico. Sed pacificadores, dice el Señor. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo acá es prepararnos para ese tipo de confrontación en el fondo que podemos recibir. Y uno de los argumentos que estamos tomando se llama el trilema de Lewis. ¿Quién es Lewis? C.S. Lewis fue el que escribió las Crónicas de Narnia. ¿Han visto las Crónicas de Narnia, la película? Vale, este fue el autor de las Crónicas de Narnia. Era una persona que escribía libros y en su tiempo era considerado un gran pensador. Él no era cristiano, de hecho iba en contra del cristianismo, pero hasta que fue convencido por el Espíritu Santo y transformó su vida. Entonces, con mi esposa, hola chicos, con mi esposa decidimos hablar acerca del trilema. Lo vamos a dividir por partes, porque el trilema, como dice su nombre, tiene 3 partes. Por eso es un trilema. Entonces, el trilema postula que a quienes no creen en Cristo te lo encasilla en tres diferentes conceptos, que vendría siendo: Jesús pudo haber sido un loco por la forma que hablaba, pudo haber sido un mentiroso o pudo haber sido realmente Dios. No tenemos más opciones. Según ya hemos visto hace 2 semanas atrás, de que los argumentos de la Biblia son verídicos, porque vimos pruebas morales, vimos argumentos arqueológicos, vimos argumentos cosmológicos luego en la clase del Big Bang. Entonces ahora, basado a textos bíblicos y con la ayuda de unos psiquiatras que estuvimos estudiando con mi esposa, vamos a ver si Jesús era un mentiroso, era un loco o realmente era Dios. Entonces, el trilema de Lewis es una forma de apologética atribuida a Lewis, que pretende demostrar la divinidad de Jesús. Esa es como la descripción. Suele resumirse como un loco, un mentiroso o Señor, o también como un loco, una persona mala o Dios. Este argumento procede acerca de los dichos de Jesús. O sea, tomamos los dichos de Jesús como base y ahí desenredamos este trilema para poder explicarlos. Entonces, la opción 1 es que era un lunático, o sea, que él creía ser Dios.
La opción 2 es que era un mentiroso, es decir, que él sabía que no era Dios y mentía acerca de eso. Y el tercer argumento es que realmente era Dios. Nuestro argumento viene del libro que se llama Mad or God, que significa loco o Dios, que está escrito por 2 psiquiatras. Uno de esos psiquiatras es español y el otro es inglés. El psiquiatra español es presidente de la Fundación RZ, que para los que no la conocen es una fundación a nivel mundial creada por Ravi Zacharias, que es acerca de apologética. Y aquí en España, esta persona es el presidente. Si ustedes quieren escuchar los podcasts de la Fundación RZ, están en Spotify y son buenísimos. Y el otro psiquiatra que trabajó en este libro se llama, acá tengo el nombre, Andrew Sims, que es el expresidente de la Real Academia de Psiquiatras de Inglaterra. O sea, no es cualquier persona. Estas dos personas son catedráticos en el tema de la psiquiatría, son personas que llevan años ejerciendo y tienen renombre dentro de la psiquiatría. Y estos dos psiquiatras se basaron en el trilema de Lewis para escribir el libro con argumentos psíquicos para desentrañar la mente de Jesús. Eso es lo que vamos a hacer ahora, poder desentrañar la mente de Jesús y explicar cuál de estos 3 argumentos es el verídico. Lewis, que es el creador del trilema, o a quién se le atribuye, porque algunos dicen que alguien habló sobre este trilema unos años antes, Chesterton, pero Lewis lo popularizó. Entonces Lewis dijo lo siguiente: un hombre que fuera meramente un hombre y dijese el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. Sería o bien un loco, a nivel de aquel que dice que es un huevo frito, o bien sería el mismo diablo en persona. Lo puedes encerrar como un loco, lo puedes escupir y matar como si fuera el demonio, o puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Esas son las 3 opciones. Lo interesante del trilema es que solo puedes escoger una de esas 3 opciones. Las opciones a la luz de los parámetros establecidos por la psiquiatría. No es que se utilizaron parámetros especiales para hablar de Cristo, son parámetros universales, son parámetros psiquiátricos en los cuales yo puedo identificarme a mí mismo o a cualquier otra persona mi nivel de lucidez. Entonces, ¿Jesús es un loco, es un mentiroso o es Dios? Demostrémoslo. Salud mental de Jesús. Amén. ¿Me escucha? Sí, 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 me escucha. Bueno, vamos a primero a basarnos a centrarnos en si Jesús era un loco o no. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar en los dichos de Jesús, podríamos pensar que es un loco, porque ha dicho muchas cosas que a nosotros, como humanos, nos parecen muy raras y no las entendemos. Vamos a basar, podemos dejarlo un poquito más. Sí. Los ateos afirman de que Jesús es un loco y creen que él tenía una enfermedad mental. Por lo tanto, dicen que Jesús no merece crédito alguno ni merece atención como cualquier otro loco que haya pasado por esta tierra. Ellos creen que Jesús es un loco como cualquier otro loco que no merece ser estudiado ni ponerle atención a sus dichos porque es un loco y no merece atención. Y los doctores a cargo de este estudio, que son psiquiatras y médicos, como dijo mi esposo, son súper renombrados, son profesionales que saben del tema, lo van a estudiar a la mente de Jesús cuidadosamente a base de los signos y los síntomas, que son 2 parámetros que estudian los psiquiatras y psicólogos en una persona. Los signos son lo que uno ve de afuera. Como nosotros personas que vemos a una persona que tiene una enfermedad mental, lo vemos de afuera y podemos decir, bueno, esta persona tiene algo porque parece que no está en la realidad. O sea, lo vemos que quizás está alucinando, es lo que vemos de afuera. Esos son los signos. Y los síntomas es lo que la persona dice sentir. Me siento muy triste, me siento muy ansioso, tengo crisis de pánico. Esos son los síntomas. Entonces, vamos a ver este estudio basado, o bueno, los psiquiatras se basaron en ver todos los dichos de Jesús basados en esto, en los signos y los síntomas. Y esto es con el objetivo de llegar a un diagnóstico exacto, preciso. Aquí vamos a decir algo. Dice que todo esto para descartar que Jesús no tenía ningún tipo de psicosis. Y dentro de la psicosis
hay tres tipos de trastornos que lo envuelven, que son la esquizofrenia, la paranoia y la psicosis depresiva. Hay muchos tipos de psicosis o de locura, pero los tres grandes principales son la psicosis depresiva, la paranoia y la esquizofrenia. Entonces, los parámetros que están utilizando estos psiquiatras es para poder ver si Jesús entra dentro de estos tres grandes grupos. Sí, y también se van a descartar también el trastorno de personalidad, que también es otro trastorno mental. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los síntomas de una psicosis? En general, los síntomas de una psicosis es la pérdida del contacto de la realidad. O sea, imaginar escenarios. Por Claro. ejemplo, ¿vieron la película Una mente brillante? Acá se llama Una mente maravillosa en España, que es acerca de un matemático que era súper conocido. Entonces, él tenía alucinaciones con los Los rusos. rusos. Sí. Pensaba que los rusos lo estaban persiguiendo, que había una conspiración y durante toda su vida tuvo ese tipo de alucinaciones. Entonces, la pérdida de contacto con la realidad es un parámetro que se muestra dentro de la psicosis. El otro síntoma es ideas delirantes, que es pensar que eres alguien que no eres. Por ejemplo, yo pienso que vengo del pasado y vengo, no sé, a decir una verdad para salvar al mundo, un decir. O pienso que soy Jesús. Hay personas sectas que han salido alguien que dice que es Jesús, que volvió aquí y que se reencarnó en otra persona. Y así, esas son ideas delirantes, que también es otro síntoma de la psicosis. Otro es deterioro del pensamiento. El deterioro del pensamiento son pensamientos desordenados o ideas abstractas con toques místicos. Por ejemplo, muchas personas que sufren el deterioro del pensamiento, en su pasado muchas veces abusaron de drogas psicotrópicas, de ese tipo de drogas que son como hongos alucinógenos, como el peyote, el San Pedro, que generalmente son como muy ligadas entre comillas, a la naturaleza o a lo espiritual. Entonces, muchas de las personas que sufren este deterioro del pensamiento están introducidos en este mundo que es entre comillas espiritual como para ellos. Y suelen tener generalmente ideas que son como desordenadas, que te ofrecen supuestamente una sabiduría que nunca llega a un punto exacto, sino que se dan vuelta en un argumento, pero no es nada concreto, nada sólido. Entonces, nosotros teníamos acá una pregunta. ¿Alguna vez han conocido a alguien con estas características de las cuales hemos mencionado? ¿Vale? ¿Peter ha conocido a alguien? Sí, sí. Vale. Por ejemplo, ¿y qué te causa impresión? ¿Qué has visto? Frases repetitivas, cosas repetitivas que simplemente que carecen de sentido, aunque algunas parece que tienen sentido, es como que la persona está atrapada en un mismo pensamiento. Claro, un bucle. Un bucle, exactamente, en un bucle. Claro. Claro. O contradecirse muchas veces, contradecirse, es lo que me ha pasado. Hablar una cosa y luego otra. Contrario. Vale, vale. Sí, sí, ¿Alguien sí. más ha visto algún tipo de cualquiera que hemos mencionado? ¿No? Vale. Vale, una persona con cualquiera de estas enfermedades mentales sufre un deterioro de su personalidad, o sea que va perdiendo su esencia como persona, va perdiendo su personalidad, lo que es la persona durante los años de su enfermedad. Primero es, por ejemplo, yo soy María hoy y ustedes me conocen como soy. Luego, 10 años más, no soy nada de lo que ustedes conocían, porque se va deteriorando totalmente la personalidad de la persona que sufre este tipo de enfermedad de psicosis. En el caso de Jesús, no encontramos ninguno de estos síntomas. O sea, ustedes que ya conocen un poquito ya de Jesús y han leído la Biblia, se nota que Jesús nunca tuvo ningún tipo de psicosis, no tuvo ni alucinaciones, ni cambio de su personalidad. Hay un episodio que es bien interesante que nosotros lo tomamos como ejemplo, porque en el fondo lo que dice este argumento es que la persona que sufre este tipo de trastornos mentales con el tiempo se va deteriorando. Va a llegar un momento en el que prácticamente no puede tener un contacto con la realidad que no sea hablar incoherencia. Y algunas personas pueden pensar esto de Cristo o de Jesús
porque a veces las cosas que decían tenían un trasfondo espiritual que la gente no lograba comprender. Y en nosotros, a la luz de la distancia, me refiero que como nosotros ya pasaron prácticamente 2000 años de esos sucesos, podemos analizar con certeza de que todo lo que él decía se ha ido cumpliendo a nivel espiritual. Por ejemplo, cuando él le dijo a los discípulos que tenían que beber su sangre y comer su cuerpo, muchos de ellos lo abandonaron. Y esa es una realidad que la gente se asustó y pensó, ¿qué está hablando? Y a la luz de los años, de todo lo que pasó con Cristo, podemos entender de que Él se refería a que Él iba a dar su sangre y su cuerpo en rescate por nosotros. Hay un episodio específico que vino a nuestra mente cuando estábamos estudiando esto. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús era niño y Él fue con sus padres al templo O sea, porque bueno, fue solo. iban a la Pobre. Pascua, iban a la Pascua, entonces lo que hacían era prácticamente ir en caravana. Iban en una caravana, ofrecían los sacrificios, llevaban ofrendas, etcétera. Cuando se devolvieron, en el camino se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Él era un niñito de 12 años, si no Creo me que sí, equivoco. era chiquito. De 10, 12 años. Bueno, más o menos a esa edad ya podían entrar al templo. Y el tema es que se devuelven y cuando le preguntan a Jesús, su madre preocupada, ¿pero qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Y Jesús le dice, madre, ¿no sabes que debo de estar en los negocios de mi padre? Y a lo largo de su vida Jesús mantuvo la misma línea espiritual para hablar. Entonces ahí se puede ver de que fue correlativo a su forma de expresarse. No tuvo un deterioro, sino que siempre desde niño tuvo esa lucidez espiritual para poder comunicarse con las personas, que era algo más allá de lo que para nosotros es normal. Seguramente para las personas de esa época tiene que haber sido complicado, tiene que haber sido difícil de entender, sobre todo porque somos personas tan carnales, en el fondo somos personas carnales. Y si alguien llega a hablarnos con parábolas o con un vocablo más espiritual, como que en cierta forma igual nos descoloca. Entonces nosotros tenemos la bendición de estar en esta época y ya han pasado muchas personas que han podido interpretar la Biblia gracias al Espíritu Santo. Vale. Sí, bueno, y eso también pasaba con las profecías. Por eso se rechazaba mucho a los profetas, porque eran palabras muy espirituales y la gente no las entendía. Bueno, y luego cuando se cumplían se sabía que era algo... Ah, vale. Sí, No hay problema. no hay problema. Que estén bien. Tranquilo. Gracias por Sí, venir. sí. Vale. Vale, le vamos a hacer una pregunta. Si los profesionales dicen que Jesús no tenía ningún síntoma que indique una locura, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué la gente lo sigue rechazando? Aquí sí necesitamos respuesta. Y yo sé que Edison nos va a iluminar. ¿Por qué la gente rechazaba a Cristo, hermano? ¿Por qué la gente rechaza a Cristo? Amén. Mm, claro. Amén. Amén. A ver, ¿qué más? ¿Quién más Liz, ¿qué dices tú? Claro, sí. Vale, mira, lo que nosotros pusimos es que lo más probable es que la gente rechace a Jesús porque la gente no entiende la forma de hablar de Jesús. Y Jesús no habla de una manera material o de una manera física, o como al nivel que nosotros entendemos, sino que más bien Jesús habla de una manera espiritual. Y para poder entender hay que tener un cierto nivel de discernimiento espiritual para comprender varias de sus enseñanzas, que eran como medias raras y no se entendían. Pensándolo carnalmente como cualquier ser humano, no las entendemos. Incluso los apóstoles en ocasiones le decían, No Señor, entendían. explícanos Sí, esto que estás diciendo. Y a veces se la explicaba en público y otras veces en privado, porque necesitaba decirles las cosas en privado. claro. Y otro punto por el que la gente no cree en Jesús es porque la gente decide no creer en Jesús.
y porque simplemente no les interesa conocer, no les interesa el tema. Hola Andrea, Andrea, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Siéntate tranquila. Y, y solo les interesa rechazarlo. Entonces es un tema de decisión y de dureza de corazón. Un tema es que a veces no entiendes la Biblia, no entiendes la palabra, no entiendes lo que Jesús está diciendo, y por eso mucha gente a veces no cree y no se esfuerzan en entenderlo. Y luego hay otra gente que simplemente decide no creer y tiene dureza en su corazón y es decisión propia. Los que creen que Jesús es un loco lo etiquetan de esta manera porque es algo que no les interesa profundizar, que simplemente dicen, bueno, era un loco y ya está, sigo con mi vida. Y es más fácil etiquetarlo como un loco y olvidarse del tema. Para los ateos, por ejemplo, les es muy complicado creerlo, entenderlo y profundizar en el tema. Entonces prefiero, ¿sabes qué? No creo, creo que es cualquier persona loca y ya está, me olvido y sigo con mi vida. Muchas veces los ateos actúan de esta manera. Y los profesionales concluyen que Jesús no tiene ningún síntoma ni signo que pueda indicar una posible locura, y de hecho Pilatos lo explica muy bien en un versículo que es Lucas 23. ¿Lo puedes leer, Tomás? Lucas 23:4 dice, y Pilatos dijo a los principales sacerdotes y a las gentes, ninguna culpa hallo en este hombre. La palabra griega que se utiliza acá es como, es delito. O sea que Jesús no era culpable nada de lo que se le estaba acusando. Y lo más probable es que si es que Pilato se hubiera dado cuenta que Jesús tenía algún trastorno psicológico, él le hubiese dicho, ¿por qué me traen locos? Entonces, podemos ver aquí de que bajo los dichos de Pilatos, Jesús estaba sano y de hecho no lo quería juzgar. Prácticamente se vio por obligación a las demandas judías. Sí. Por otra parte, mucha gente no cree en Jesús porque él decía frases muy difíciles de aceptar acerca de su propia persona. Se podría pensar que Jesús era narcisista, porque hacía muchas referencias a él mismo. Entonces, igual nos hace preguntarnos, ¿pero qué pasa con esto? ¿Por qué esa forma de autorreferencia? ¿Había algo escondido en el ego de Jesús? Frases como yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y pónganse a pensar, yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si en la actualidad viniera alguien y nos dijera eso? Igualmente sonaría raro, ¿no? O sea, yo igual pensaría que es un loco que viene y me dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid. Y yo así como, no entiendo, ¿vale? O sea, realmente para la gente de esa época debe haber sido difícil no creer que fuera un loco. Igualmente tenía que tener un discernimiento espiritual y por otro lado, yo creo que si Jesús viniera en este momento y nos hablara en persona, el poder de Jesús realmente yo creo que nos rendiríamos a sus pies. O sea, es como por otro lado, cuando te habla Dios directamente, tú dices Dios es Dios, ya está, me rindo. Pero por otro lado, también puedes pensar que es un loco, porque las palabras son como un poco raras. Bueno, en realidad cuando uno lee las historias de la Biblia hay gente que lo reconoció directamente y también Claro, hay otros que dudaron. Están los dos lados y sí, obviamente todos somos personas distintas y Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Pero el análisis que dice María es interesante porque dentro de la cultura judía era una herejía hablar de alguien como Dios. Era una herejía porque para la base de la cultura judía se basa en Dios. No es como, por ejemplo, los romanos o los egipcios, que prácticamente en la cultura egipcia su rey era su Dios. A ellos se les consideraba reyes vivientes. Pero bajo de la cultura judía, eh, Dios era alguien que ni siquiera pronunciaban su nombre. Si cuando hablaban de Dios, hablaban de Yahvé, que eran 4 sílabas. Ni siquiera decían el nombre de Dios, decían el yo soy. Entonces, que alguien dijera yo soy Dios, era, bueno, se ve claramente que muchas veces los fariseos lo que hacían era rasgar su ropa y intentar apedrear a Jesús. Y eso también abre la puerta a por qué a los discípulos se le hizo tan difícil creerlo, pero también
aceptarlo delante de otros. Por eso la mayoría huyó. Y en mi opinión, yo creo que los fariseos sí creían que Jesús era el Cristo, pero el problema de ellos es que decidían no creer porque todo su estatus de fariseo, todo su renombre, toda su fama se iría al suelo. Todo se derrumbaría. Entonces, dentro de la cultura judía era muy difícil aceptar lo que Jesús decía. Pero hay un tema interesante aquí. Dentro de lo que, recuerden que estamos analizando la vida de Jesús bajo la lupa psiquiátrica, bajo la lupa de psiquiatras que realizaron este estudio y bajo las afirmaciones de ellos mismos, no se puede considerar a Jesús como un narcisista, como alguien que fuera egocéntrico, como alguien que fuera egoísta y solo pensara en sí mismo, porque no tenía ninguna otra característica que un narcisista tiene. La única característica es que él hablaba de sí mismo y podemos concluir que lo hacía porque era verdad. ¿El narcisista cómo es? El narcisista es una persona conflictiva y es una persona que no tiene empatía. Y Jesús no era una persona conflictiva. Si es que nosotros decimos, bueno, él iba a discutir y a pelear con la gente, no era así. Las veces que hubo discusión, generalmente era porque otros intentaban tentarlo y él se defendía, dándole argumentos sabios, que no era buscando pelea. Y también era una persona que tenía mucha empatía porque se ponía en el lugar de otros, porque sanaba enfermos, porque no solamente sanaba su cuerpo, sino que sanaba su alma, sanaba su corazón. Era capaz de mirar a través de los ojos de esa persona y poder cortar hasta lo más profundo y tocar su corazón. Entonces, si es que lo miramos bajo el punto de vista del narcisismo, no califica, no entra dentro de una persona narcisista. Claro, en los análisis psiquiátricos, para entrar dentro de una clasificación tienes que cumplir con todos los parámetros. Y Jesús cumplía solo con un parámetro dentro de todos los parámetros que hay para ser narcisista. Cumplía solo el hecho de decir yo soy la vid, hablar de sí mismo. Pero luego él también era humilde, era súper entregado a los demás y no era egoísta para nada. Entonces no entra en la clasificación de narcisista. Y una comilla en este argumento, después de que Cristo muere y sus discípulos lo abandonan y después a la final igual deciden entregar su vida, tenían el poder del Espíritu Santo cuando fueron revestidos en Pentecostés, ninguno de sus discípulos siguió los pasos de Jesús en cuanto a proclamarse a sí mismo, sino que siguieron los pasos de Jesús para seguir a Jesús. ¿Entienden? Porque uno podría pensar de que si es que un maestro le enseña algo a alguien, lo más probable es que esa persona siga diciendo lo mismo de él mismo. Pero ellos no. Siempre enfocaron su atención a Cristo. Ellos decidieron entregar su vida a Cristo y siguieron los pasos de Él en cuanto a humildad, en cuanto a dar su vida, en cuanto a preocuparse de los pobres, en cuanto a ser hermanos, pero siempre el foco fue Cristo, nunca ellos mismos. Eso es interesante, porque cuando nosotros miramos la historia y miramos a dictadores y miramos a personas que han decidido tomar por la fuerza el dominio, generalmente su legado es que el que lo sigue haciendo lo mismo. Por ejemplo, vámonos a Corea del Norte. El Kim Jong-un, su abuelo, su padre y el hijo siguen haciendo lo mismo, que son tratados prácticamente como dioses. Y Jesús no aspiró a que sus discípulos hicieran eso, sino que indicaran siempre que Él era la luz, que Él era la salvación, porque es la realidad y es lo que nosotros creemos. Vale, ahora los vamos a poner en una situación posible y preguntarles qué harían en esa situación. ¿Qué harías si ves por la calle a alguien que quiere hacerle daño a una persona desequilibrada mental? Por ejemplo, una persona con esquizofrenia o un abuelito con Alzheimer. ¿Qué harían ustedes si ven que otra persona quiere hacerle daño? No estamos hablando de alguien que sea agresivo, porque No. aquí los parámetros que estamos tomando de un desequilibrado mental, no estamos hablando de un tipo psicópata, de que va por la vida golpeando gente. Estamos hablando de, por ejemplo, veo a alguien con una discapacidad física o intelectual. O un autista, alguien que es más vulnerable.
y Más otra persona que- tratando de hacerle daño. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué harían? Uy, salieron todos así. Ah, ya. Sí, no, es que es lo primero, y exactamente eso es lo que hablan los Y psiquiatras. este igual. Acá hay A otra. ver, otra pregunta. ¿Cómo te sentirías si un familiar tuyo de un momento a otro cambia su personalidad? Ejemplo, de un momento a otro le da Alzheimer y comienza a cambiar su personalidad. ¿Cómo te sentirías? Que de un momento a otro, por ejemplo, tu madre fuera normal, así siempre te diera consejos y de un día para otro fuera igual que una niña que no puede hilar pensamientos, que se imagina que la persiguen. No, pero tu emoción. ¿Qué pasaría en tu interior? Sí. ¿Tristeza? ¿Dolor? Dolor. ¿Por qué Claro. tocamos esto? Generalmente una persona que nosotros vemos en cualquiera de los dos casos generaría empatía, lástima, deseo de protegerlo. Pero entonces, ¿por qué mataron a Jesús si supuestamente estaba loco? Sí, en esto se enfocan los profesionales, los psiquiatras, y dicen que normalmente la primera reacción de una persona al ver que una persona desequilibrada mental quiere ser dañada, o sea, está siendo dañada o puede ser dañada, normalmente lo que despertaría en nosotros es querer protegerla, ¿no? Compasión, empatía. Pero eso no pasó con Jesús. Si él realmente hubiera sido un loco, lo normal es que el pueblo se hubiera rebelado para querer protegerlo. Pero no fue así, fue al contrario, el pueblo se rebeló para que lo lastimaran y lo mataran. Y bueno, esto pasó porque Jesús tenía la capacidad de desnudar a la gente. ¿A qué me refiero con desnudar a la gente? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús tenía la capacidad de desnudar a la persona y dejarlo indefenso, porque Jesús podía decirte con una mirada lo que nadie se atrevía a decirte. Tomen el ejemplo de los fariseos, eran maestros de la ley y eran gente respetada y muchas veces temidos, porque los fariseos ponían leyes que pesaban sobre la gente. Dentro del catolicismo, dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, hay algo que se llama los mandamientos, pero también hay algo que se llama la tradición. La tradición son mandamientos de hombres, son mandamientos que el mismo hombre ha puesto. Y muchos de estos hombres ponían peso en la gente. Y Jesús, cuando hablaba con los fariseos, discernía lo más profundo de su alma. ¿Sabían ustedes que los fariseos muchas veces engañaban a las viudas para poder quitarle la herencia? Eso hacían. Hay un versículo que no lo anotamos acá, pero que a mí me impactó. Ay, ¿dónde fue? ¿Te acuerdas? Era Mateo 15. A ver, lo voy a buscar ahora. Mm, mm, mm. A ver, Mateo 15. Dice, mm, lo voy a leer en versión TLA, por si es que alguien lo quiere leer. Dice, las enseñanzas de los antepasados. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido a Jerusalén le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han participado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús les dijo, ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Eso es tradición. Porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y las personas que maltrate a su padre y a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no obedece a Dios si le dice a su padre, pero ustedes dicen que uno no obedece a Dios si le dice a su padre, no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso del mandamiento de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo que por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan,
diciendo que yo las ordene. Eso es la tradición, es lo que muchas veces desvirtúa lo que es la iglesia, lo que Dios instituyó como mandamiento. Y así eran los fariseos. Y por eso Jesús no era un loco, porque iba a lo profundo del alma, porque discernía. Es como si yo estuviera diciendo una mentira, que prácticamente me creo la mentira, llegara a Jesús y me confronta, ¿qué pasó con esto? No me dijera directamente mentiroso, pero me dijera a lo mejor, si yo estoy mintiendo en cuanto a mi relación, Eliezer, ¿cómo está tu relación? Me mirara a los ojos y discerniera mi alma. Lamentablemente existen personas que cuando se les confronta con la verdad, en vez de reconocer, se enojan. Y punto aparte, no deberíamos ser así. Todos vamos a ser confrontados en alguna vez y todos cometemos errores. Pero este es el tema. Es que Jesús iba directo al corazón. En Juan 1.1 dice, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso significa que Dios era la misma palabra, Jesús era la misma palabra de Dios hecha hombre. Él era el amor de Dios, pero también era la ley de Dios encarnada acá en la tierra. Claro, por eso Jesús fue rechazado por los fariseos sobre todo, porque ellos eran muy hipócritas y mostraban una santidad por fuera, pero por dentro estaban manchados. Entonces Jesús los dejaba a la deriva, o sea, los exponía y ellos realmente a eso les molestaba. Entonces, los profesionales psiquiátricos concluyen que Jesús definitivamente no era un loco y no tenía ningún indicio que indicara alguna enfermedad psiquiátrica. De hecho, concluyen que Jesús ha sido la persona más sana mentalmente que ha pisado el planeta, porque Jesús muestra una capacidad enorme de empatía que no podemos ver en otras personas. Él tenía un poder de comprender y de ponerse en los zapatos del otro hasta el nivel de comprender el mundo del otro, de la otra persona, de la prostituta, de la adúltera, del leproso, del ciego, del cojo, de cualquiera. Él en ese tiempo tenemos que pensar en ese tiempo era horrible, o sea, era como, ¿cómo se dice? Ensuciarte. Contaminarte cuando estabas con una prostituta o con un leproso o con alguien o una adúltera, la adúltera que la iban a apedrear y él iba allí y la defiende. O sea, realmente en ese tiempo, ahora a lo mejor no se ve tan feo, pero en ese tiempo era horrible. Para los fariseos eso era impensable. Habían ciertos lugares de la ciudad en Jerusalén donde los fariseos no iban porque había mucho pecado. Y siempre lo juzgaron por eso, porque él comía en conjunto con los pecadores. Claro. Espérame, no me lo muevas. Bueno, y lo que decía mi esposo, él no solo veía lo físico, él veía las almas, veía las emociones, los sentimientos, las heridas de cada persona, y eso tenía una capacidad de discernimiento increíble en cuanto a todas las personas que tuvieran contacto con él. Eso quiere decir que es imposible que él haya tenido una enfermedad psíquica, porque un enfermo psiquiátrico no tiene empatía, o es difícil que tenga empatía. Tampoco tiene discernimiento, no entiende a las demás personas. Por eso se descarta totalmente una locura o alguna enfermedad psiquiátrica en Jesús. La capacidad de dar y de entregarse a sí mismo por otros y el deseo de ayudar a otros escapa del entendimiento humano. Entonces esto quiere decir que concluyen que ninguna posibilidad, cero posibilidad de que él haya sido un loco. Credibilidad de Jesús. Si Jesús no era un impostor, entonces tenemos que demostrar lo contrario. Si Jesús fue quien dijo ser, tenemos que demostrar que dijo la verdad. Y para esto se analizó a Jesús con 5 indicadores de madurez. Estos indicadores de madurez, en cuanto a carácter, se utilizan a nivel general en las personas. O sea, vamos a ver 5 puntos en los cuales yo puedo utilizar a mí mismo para decir, vale, soy maduro. Entonces, podemos... ¿Puedo decir algo? Dime. Es interesante también esto porque lo podemos utilizar incluso para nosotros mismos, para analizarnos a nosotros mismos nuestra madurez. Como un tipo de test que se le hace, que te lo pueden hacer a ti o a todos. Y en este caso se lo han hecho a Jesús.
Vale, primer indicador de madurez, el autoconcepto. ¿Cómo yo me miro a mí mismo? Una persona que tiene problemas de madurez, que es lo más probable que pasa con alguien que está mintiendo acerca de algo, es que tiene problemas de patología de un ego inflado. Entonces, el primer indicador, autoconcepto, la patología sería un ego inflado. El segundo concepto, autocontrol, que es la capacidad de dominarme a mí mismo, el dominio propio. Y la patología sería impulsividad. Alguien que hace las cosas simplemente por emocionalidad, que actúa sin pensar. El tercer concepto, autodarse, que es la capacidad de entregarse a sí mismo, de darse por otras personas, de ofrecer su tiempo, sus recursos. Lo contrario sería el egoísmo. El cuarto concepto sería sentido de responsabilidad, o sea, que no tengan falta de compromiso, que lo que dicen se hace. Y lo contrario sería la irresponsabilidad. Y el quinto concepto sería la tolerancia a la frustración, la capacidad de afrontar las dificultades, la capacidad que yo tengo para poder reaccionar de buena manera ante un conflicto. Y lo contrario sería a alguien que se frustra con facilidad. El punto 1 y punto 2, que vendría siendo el autoconcepto y el autocontrol. La única vez que Jesús se refirió a sí mismo como modelo frente a sus discípulos, ¿qué dijo? ¿Alguien se acuerda? La única vez en que Jesús, delante de sus discípulos, dijo, sean como yo. Y les dio dos características. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál? Manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Porque soy manso y humilde de corazón. Humilde, autoconcepto. Manso, autocontrol. Ahí tenemos los dos primeros. O sea, en cuanto a autoconcepto y autocontrol, Jesús, por lo que dicen los evangelios, que creemos que es cierto, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Esta es la identidad básica de Jesús, que era manso y era humilde. Y según la psiquiatría, la manera en que yo me miro a mí mismo, según la psiquiatría, la manera en que yo me miro a mí mismo, determina cómo me voy a relacionar con las demás personas, cómo trato a los demás. Sí, eso estábamos pensando antes que comenzáramos. Es verdad eso, porque cuando yo me miro muy buena, que soy excelente, que siempre miro, cuando me veo muy grande, siempre miro a los demás en menos. O sea, eso es literal. Siempre miro a los demás que son más malos o que son menos que yo O que no son tan o que no son inteligentes, tan buenos o como que no tienen yo. habilidades. Claro. En cambio, cuando me veo más humilde, siempre veo a los demás como mejores y los trato de una manera diferente a cuando los veo como menores. O sea, es literal. Depende de cómo me veo a mí misma, de cómo trato a los demás. Tercer punto, autodarse. Todos sabemos que Jesús se entregó a sí mismo, tanto a sus discípulos como a la gente que lo seguía. Su vida completa se basó en entregarse en vida y lo hizo hasta dar su vida como sacrificio. Yo creo que otras veces he mencionado esta serie que se descarga vía una aplicación de las tiendas del móvil que se llama The Chosen, Los Elegidos. Y en la se trata acerca de la vida de los discípulos de Jesús antes de conocer a Jesús y después su transformación. A mí me encanta porque los muestran muy humanos, muy nosotros, muy como somos. Pedro peleador, que le gustaban las apuestas, que la liaba, otros incrédulos, Magdalena como prostituta, endemoniada, y se va viendo una transformación en ellos. Y hay una parte en la segunda temporada donde ellos van acompañando a Jesús a través de su trayecto, acampando juntos y todo, como debe haber sido, que vivían en carpas, cambiándose de ciudad en ciudad, haciendo peregrinaje. Y hay una parte donde se sientan todos los discípulos mientras Jesús estaba en otra carpa sanando gente todo el día. Y tienen que pensar de que Jesús era es un doctor para el alma y para el cuerpo. Entonces la mayoría de las personas que acudían a él, lo más probable es que iban con una dolencia, pero Jesús se quedaba hablando con ellas, pasaba horas.
y muestran a Jesús en una carpa sanando gente y una cola gigante de personas, un montón de gente. Y por otro lado están los discípulos discutiendo cosas carnales, peleando por quién dijo esto, por quién hace esto. ¿Por quién era el favorito de Jesús? Y encienden una hoguera, están comiendo, y todo el capítulo se trata sobre eso, sobre una situación cotidiana que pudo haber pasado a un grupo de hermanos que no conocían a tanto a Jesús, a nosotros mismos que de repente discutimos por cosas en el trabajo. Y están discutiendo sobre eso, y viene Jesús caminando ya de noche, estuvo todo el día en eso, y yo con mi esposa pensábamos, vale, aquí parece Jesús, los va a reprender por la discusión. Y lo único que llega a Jesús, se ve todo transpirado, sucio, y los mira y le dice buenas noches y se ve exhausto que va a dormir. Entonces, ese era el carácter de Jesús. No andaba discutiendo por tonteras. Él se entregaba a la gente. Se entregaba a la gente en cuerpo y alma. Hay una parte en la Biblia donde su familia le dice, te vas a volver loco, porque él tenía una agenda muy atareada. Entonces, tantas cosas que quería hacer, tantas personas que visitar, tantos lugares que ir. Cuando él fue a encontrarse con la mujer samaritana, él no tenía que pasar por ese camino, él se desvió. Fue solamente a encontrarse con la samaritana para presentarse delante de ella y entregarse en sacrificio vivo, como una ofrenda para su salvación, para la salvación de una mujer. Ese es el carácter de Jesús, autodarse. El cuarto punto, responsabilidad. La Biblia dice que Jesús, cuando le tocaba afrontar el destino de la cruz, afirmó su rostro como un pedernal. Hay una parte en Isaías que dice que él afirmó su rostro como pedernal cuando tenía que afrontar una tarea difícil, que era la cruz, y también lo dice en Lucas, que afirmó su rostro. ¿Qué significa esto? El pedernal es una roca que se utiliza para poder sacar chispas, es una roca dura. Generalmente se usa para poder prender fuego. ¿Y qué significa esta expresión? Afirmó su rostro como un pedernal, que no le importó el dolor que tenía que atravesar. Él afirmó su rostro delante de la adversidad, diciendo, no me importa lo que vaya a pasar. Yo vine a esta tierra a afrontar un destino y lo voy a cumplir. Cuando yo pienso de manera carnal en qué haría yo si hubiese pasado lo que vivió Cristo, pónganse a pensar en esto. Uno de sus discípulos que lo siguió 3 años, Judas, lo entregó, lo traicionó. Otro que le dijo que iba a ser la roca sobre la cual edificaría su iglesia, lo negó. Los demás lo abandonaron. Y así. Entonces, la noche anterior, él, antes de morir, oró 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque él sintió miedo, sintió aflicción en determinado momento al saber lo que le tocaría, pero sin embargo dijo, hágase tu voluntad, afirmó su rostro. Entonces yo humanamente diría, ¿cómo voy a morir por alguien que me traiciona, por alguien que me abandona, por alguien que me niega? Esa es nuestra realidad como humanos. Vemos lo superficial, pero Jesús siempre miró lo eterno, lo que venía más allá, porque Él no solamente murió por sus discípulos, murió por todos nosotros, por millones y millones de almas. Por eso afirmó su rostro como pedernal. Cuarto punto, responsabilidad. Hizo lo que tenía que hacer sin importarle el rechazo de todos. Quinto punto, tolerancia a la frustración. Lo podemos ver soportar el abandono de todos sus seguidores ya cerca de su muerte. Lo podemos ver en la tortura física, en la tortura psicológica de quienes lo apresaron, juzgaron y mataron. Durante esa noche en la cual Jesús fue arrestado y enjuiciado, al menos tuvo entre 6 o 7 juicios, y algunos de esos juicios fueron ilegales, porque era tiempo de Pascua y no se podían celebrar juicios, y aparte era de noche. Los juicios todos tenían que hacerse durante el día. Entonces pónganse a pensar, ¿qué pasaría si es que a mí me hicieran algo así? Lo más probable es que yo me quejaría porque estoy viviendo una situación injusta. Es lo más razonable. Pero sin embargo Jesús se entregó a su destino con tolerancia a la frustración. El carácter de Jesús fue impecable, fue intachable. Hay una frase de Abraham Lincoln que dice, lo hemos visto en otras ocasiones, dice, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo,
pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Esta frase se refiere a que si en Jesús hubiera habido maldad, hoy en día lo sabríamos. Porque la vida de Jesús ha sido analizada una y otra vez a lo largo de la historia. Ha sido una vida que ha sido prácticamente desmenuzada, porque mucha gente le causa intriga. Y bajo ningún lente se ha visto de que Jesús ha sido una persona con malicia, con maldad. E incluso Pedro dijo, Él es el Cordero que no tiene mancha. Y Pedro vivió 3 años con Él. Si yo, por ejemplo, viviera 3 años con Peter, yo sabría prácticamente todas sus mañas. Sabría todo, si es que le gusta, no sé, levantarse tarde, si se lava los dientes en la mañana, si miente a su pareja. Lo sabría todo porque estuve 3 años con Él. Sin embargo, cuando Pedro describió a Jesús, dijo, Él es el Cordero sin mancha, intachable. Cuando estamos hablando acerca de la credibilidad de Jesús, acerca de que no era mentiroso. Una pregunta, ¿quiénes eran los enemigos de Jesús? ¿Nadie? ¿Los enemigos de Jesús? ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? En la Biblia, en la Biblia. Claro, los fariseos. En una ocasión los fariseos, para tentar a Jesús, fueron a preguntarle acerca de los impuestos. ¿Se acuerdan? Que él le dio la respuesta del César y todo eso. Lo interesante es que siendo enemigos de él se acercaron diciendo lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta que cuando tú tienes un enemigo, lo más probable es que trate de desacreditarte o inventar mentiras acerca de ti. Bueno, en los juicios lo hicieron, pero cuando fueron donde él, le dijeron, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Antes de hablar con él, hablaron acerca de sus atributos, de que era alguien honesto, de que era alguien intachable. Pilatos dice hasta 3 veces, yo no hallo ningún mal en él, cuando estuvo en el juicio. Tenemos que considerar que se estaba efectuando un juicio y que era algo extremadamente formal. Y dijo que no había ningún delito, ningún mal en él. Una de las últimas palabras de Jesús antes de morir fue preocuparse por los demás. Cuando Jesús vio en Juan 19, 26 y 27, en versión NTV dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que la amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo, y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Los profesionales concluyen que no pudo haber sido un mentiroso, definitivamente. En sus últimos momentos de vida queda clarísimo que él no fue un mentiroso, sino más bien fue una persona extraordinariamente buena, por todo lo que podemos ver, sobre todo en sus últimos momentos. Lo podemos ver cuando perdonó a quienes le hicieron daño y le estaban haciendo daño en el mismo momento, lo estaban matando. Amó a quienes lo traicionaron, a quienes los negaron, como Pedro, a quienes lo abandonaron, como todos sus discípulos que lo vieron de lejitos, que no se acercaron mientras lo estaban crucificando. Amó y también se preocupó por su madre, como el versículo que vimos. Antes de morirse, él se preocupó literal de su madre y de su hermano y le dijo con esa frase, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, es ámense, protéjanse en este tiempo difícil que van a pasar, que me estoy muriendo, que me han visto cómo estoy muriendo. Protéjanse, únanse entre ustedes, apóyense. Él quería dejar a cargo a su hermano de su madre, sabía que estaba sufriendo un dolor horrible. Y perdonó también al ladrón que estaba crucificado a su lado. Jesús no pudo haber sido ni un loco ni un mentiroso. Él era una persona extraordinaria. Jesús no vino a decir directamente que él era un Dios, era Dios. Él nunca dijo, yo soy Dios. Lo fue revelando poco a poco. Poco a poco fue revelando su divinidad. Lo interesante de la divinidad de Cristo y del plan de Dios es que iba en contra de todo lo que se pensaba en la sociedad judía en ese entonces y por eso fue tan chocante todo lo que él decía, por eso fue tan rechazado. Todos esperaban a un rey
con armas a un soldado que lo fuera a liberar de la opresión romana, pero no fue así. Fue una persona totalmente distinta a lo que ellos esperaban. Fue una persona humilde que amaba, que sanaba, que dedicaba tiempo a los demás. No fue un soldado que llegó a matar. Jesús no solamente se entregó por todos nosotros, también murió por aquellos que lo mataron. Claro. Murió por todos, por todo aquel que quiera recibirle. No murió solo por sus discípulos ni por su madre. Murió también por el que lo azotó, por el que clavó sus manos en la cruz. Murió por todos ellos. Los evangelios reafirman que Jesús es Dios. Incluso hay relatos, este me encanta, el relato de los endemoniados, que reconocen la autoridad de Jesús. Y esa es una de las veces en la Biblia que vemos que Jesús no hizo nada y los endemoniados ya supieron que Él era Dios. Jesús revela su identidad completamente delante del sumo sacerdote. ¿Puedes leer tú eso? Sí, esto es lo último. Dice, Mateos 14, del 60 al 65, dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, aquí ya Jesús estaba preso, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testificas? ¿Esto no respondes nada a lo que testifican contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en él en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle puñetazos. Y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Nosotros quisiéramos, a la luz de todos estos argumentos que nos muestran que Jesús no estaba ni loco, no era un mentiroso, sino que es Dios, quisiéramos decirle que muchas veces pasamos por dificultades, muchas veces pasamos por ansiedades, muchas veces pasamos por desánimo. Dentro de la vida cristiana es natural muchas veces estar desanimado, porque todos en algún momento somos como una montaña rusa de emociones o de actitudes, pero no hay forma de vivir una vida plena cristiana si no conocemos a Cristo, si no buscamos de Él constantemente, si no vivimos la realidad que Cristo nos ofrece, que Él es Hijo de Dios. Tenemos que vivir nuestra vida entregada a Jesús, porque si no, todo lo que estamos haciendo acá, todo esto de juntarnos, de conversar de Dios, no vale de nada si mañana cuando me toque trabajar voy a andar diciendo grosería, voy a andar mintiendo, voy a andar metiéndome en páginas que no corresponde. Voy a vivir mi vida siempre así, en un constante sube y baja. La única forma de vivir una vida más o menos estable, porque obviamente que todos somos humanos y nos podemos equivocar, y nos vamos a equivocar, pero hay una gran diferencia. Hay una diferencia entre pecar y vivir en el pecado. Aquel que comete un error, se arrepiente delante del Señor y lo intenta nuevamente, puede vivir su vida más tranquilamente que aquel que dice que es cristiano y no vive su vida de forma cristiana. Siempre va a haber ese choque, porque lo espiritual contradice lo carnal, y cuando yo intento vivir de manera espiritual y carnal al mismo tiempo, lo más probable es que voy a terminar en una depresión. Tenemos que tratar de vivir como Cristo nos ayuda a vivir, como Cristo nos enseña a vivir, pero no podemos vivir como Cristo quiere si no buscamos de Cristo. Es imposible, eso no se puede. No podemos vivir como cristianos si no tenemos a Cristo. No podemos vivir como cristianos si no pensamos como Cristo. No podemos vivir como cristianos si nuestros labios no hablan constantemente acerca de Cristo. Nuestros pensamientos tienen que dirigirse hacia Cristo.
nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar a los demás, tiene que ser constantemente de qué Cristo hizo. Porque Él es nuestro foco, porque Él es nuestra guía, porque Él es nuestro fin. Me quedé pensando. Es que la verdad es que cuando uno estudia a Jesús, eh, te das cuenta de que realmente estamos creyendo en la verdad, en lo que es verdad, en lo que es salvación, en lo que es amor, en todo lo que el Señor nos enseña, es real. Y caer en eso es, Señor, gracias por haberme mostrado y abierto los ojos. Gracias porque ya no vivo engañada, porque ya no vivo de filosofías vacías que nos enseña el mundo, sino que vivimos de una manera diferente, entendemos de una manera diferente y el Señor nos va dando discernimiento a través de nuestro pasar, a través de cada vez que volvemos a leer un pasaje bíblico que antes quizás no entendíamos. Y ahora el Señor nos va enseñando y nos va mostrando cosas nuevas y nos va guiando, nos va enseñando incluso a conocernos a nosotros mismos, porque cuando estamos fuera ni siquiera llegamos a conocernos a nosotros mismos. No sabemos ni quiénes somos, ni qué sentimos, ni a dónde vamos. Y el Señor nos revela todo esto, o sea, nos revela quiénes somos. Somos personas amadas, somos personas importantes, murió por nosotros. Y, y de verdad que yo los animo, chicos, a profundizar en Cristo, como dice mi esposo. O sea, no podemos vivir una vida cristiana, no podemos pretender ser personas buenas, no podemos pretender evangelizar a otros, ayudar a otros a vivir su vida cristiana si no tenemos a Cristo presente día a día en nuestra vida. No quiero decir que vamos a ser perfectos para nada, ni yo soy perfecta. Muchas veces hago cosas que no quiero hacer y las termino haciendo como Pablo decía. O sea, pero es importante que en nuestro corazón siempre esté Cristo. Cristo, quiero ser como tú, ayúdame a ser como tú, enséñame a ser como tú, muéstrame cómo debo actuar frente a ciertas situaciones. Señor, ayúdame, cómo debo actuar frente a mis compañeros de trabajo, frente a mis padres, frente a mis jefes, cómo debo ser yo para mostrar un buen testimonio de ti. Y para que no haya sido en vano su muerte, para que no haya sido en vano tampoco la muerte de todos sus discípulos que murieron horribles. O sea, no es solo el sacrificio de Jesús, sino todo lo demás, todo lo que vino hasta lo que estamos ahora. Han muerto miles de cristianos por Él. Y nosotros a veces creo que no caemos en aprovechar todo. Somos privilegiados realmente de tener la Biblia y de tener todo tan fácil, de quizás llegar a internet, buscar un estudio de cierto pasaje y poder entenderlo así tan fácil, porque hay gente que ya lo ha estudiado. Antiguamente eso no era tan fácil, no era tan fácil entender la palabra, no habían tantos maestros como ahora, y somos privilegiados. Aprovechemos las herramientas que Dios nos da para poder seguir creciendo en Él, aprovechémoslo. Para finalizar, bueno, y después vamos a dar paso a Claudia sí, porque va a explicar algo acerca de un tema. Hace un par de semanas atrás hablamos acerca de la felicidad del cristiano. Si es que el cristiano si Dios quiere que el cristiano sea feliz, y Dios quiere que el cristiano sea feliz, pero no es una felicidad que está exenta de dificultades. El cristiano es feliz cuando entiende, cuando comprende, cuando vive de que las dificultades son necesarias para moldear su carácter. Las dificultades son necesarias para moldear tu carácter. Tú tienes que pasar pena, yo tengo que pasar pena, pero esa pena va, si es que está bajo el prisma de Dios, eso quiere decir de que Dios está en control, Dios está mirándome, Dios me está protegiendo. Esa dificultad va a moldear mi carácter y lo importante, lo más importante es que ese moldeo de carácter va a beneficiar a mi prójimo, porque nosotros no estamos en esta vida para poder satisfacer nuestros propios deseos. El deseo de Dios para nosotros en esta vida es que cumplamos su propósito, y ese propósito es ser ayuda para los demás. Ese es nuestro propósito en la vida, por eso existe la iglesia.
Nuestro propósito no está en cumplir nuestros propios anhelos personales. Dios los permite porque Él es misericordioso y es bondadoso. Y muchas veces sus deseos están alineados con los nuestros. Muchas veces pasa eso. No siempre es así, pero puede pasar. Entonces, la vida del cristiano, una vida feliz, una vida plena, una vida en armonía, es cuando yo me someto a Cristo y Cristo me lleva a ayudar a mi prójimo. No hay otra solución, no hay otra manera para la alegría. Es imposible. Así vivió Cristo, sometido a Dios constantemente, siempre orando. Hay una parte en la Biblia donde dice que alimentó a 5.000 y después se apartó a orar solo. Alimentó a la gente y luego se apartó. Después de una victoria se apartó. Si es que yo tengo que salir a predicar a las personas, predico a las personas y luego me voy y me someto ante mi Dios a decirle, Señor, todo lo que hice no vino por mí, vino por ti. Primero buscar al Señor, ayudar a las personas. Ayudar a las personas, después buscar a Dios. Es un constante y así es la vida del cristiano. Si es que yo no utilizo mis dones para bendecir a otro, no sirve de nada. Si yo utilizo mis dones pero no busco a Dios, no sirve de nada. Siempre voy a vivir frustrado, decepcionado y dolido si no, las dos cosas no están justas. Servir a los santos, ayudar a los santos, capacitar a los santos, nosotros somos los santos. Y buscar del santo. No hay otra cosa. Si es que ustedes viven así, van a ser felices. No porque no van a tener dificultades, sino porque Dios va a cambiar el prisma de su dificultad en alabanza para Él. Oremos. Señor bendito y misericordioso, tú eres santo, tú eres todopoderoso, tú eres Rey de reyes, tú eres Señor de señores. Bendito Dios, reconocemos, Señor, que nuestra humanidad nos cuesta, Padre Santo, someter nuestra voluntad a ti, porque muchas veces vemos nuestro problema, Señor, como un gigante que nos quiere destruir. Vemos nuestro problema como Goliat. Vemos nuestro problema, Señor, como todo un ejército, Señor, que atenta contra nosotros. Pero tú, Señor, eres más poderoso. Porque tú nos das la victoria. Y esa victoria no significa que nuestros problemas van a desaparecer. Eso es una mentira, Señor. Nuestra victoria está basada en que tú tienes el control, Señor. El que tú nos ayudas a mirar nuestra realidad desde una perspectiva santa. Desde una perspectiva, Señor, como niño de confianza, Señor, hacia ti. Señor, ayúdanos, por favor, a cambiar nuestros pensamientos, Señor, en completa sumisión al Padre, en completa sumisión a Cristo, en completa sumisión al Espíritu Santo. Señor, por favor, perdónanos porque constantemente vivimos nuestra vida de manera carnal, de manera emocional. Señor, hemos pecado contra ti porque muchas veces no aceptamos, Señor, en que tú tienes el control. Muchas veces queremos vivir nuestra vida de forma rebelde, como a nosotros nos plazca. Y por eso te pedimos perdón, Dios Todopoderoso. Por favor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a someternos a tu autoridad, a utilizar nuestros dones para el beneficio de la obra, pero también a buscar de ti de todo corazón. Tenemos que someternos a ti, Señor, y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces tú nos llamas a orar, a ayunar, a leer tu palabra y preferimos estar en el móvil, preferimos salir con nuestros amigos, preferimos ver la televisión. Pero no hay manera, Señor, de crecer por ese camino. Necesitamos pasar tiempo contigo. Si nosotros pasamos tiempo contigo, vamos a ser transformados. Tú constantemente nos estás preparando para el día malo, como dice en Efesios, ponerse la armadura de Dios. Porque ¿acaso qué soldado va a la guerra con la armadura, Señor, en el bolsillo? O poniéndose la armadura a último tiempo, Señor, eso no es una realidad. El soldado debe ir preparado, capacitado, con todo su armamento listo, Señor, para la batalla, porque el día malo va a venir. El día malo siempre llega. Pero tú eres quien capacita a tus santos, Señor, para que en el nombre de Cristo pueda triunfar. Para que el nombre de Cristo pueda ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos de victoria en victoria, pero no porque nosotros vayamos a ganarla, sino porque Cristo ya la ganó en la cruz. Cristo ya ganó la victoria en la cruz. ¿Y cuál es esa victoria? ¿Alcanzar metas? ¿Alcanzar un trabajo? ¿Alcanzar bienestar económico? No. La victoria en la cruz es vencer el pecado, vencer nuestra carnalidad, someternos a Cristo para ayudar a otros. Ayúdanos, Señor, por favor, a someternos a tu santidad, para nosotros también ser santos, para nosotros dejar, Señor, nuestro egoísmo, para nosotros, Señor,
dejar nuestro propio ego, nuestro propio orgullo y mirar a Jesús, mirar a nuestro Salvador, mirar a nuestro Creador. Señor, es tan difícil de aceptar y de creer, Señor, con nuestra mente humana, que tú siendo el Rey, Señor, del universo, viniste aquí en humildad, Señor, para entregarte voluntariamente. ¿En qué mente cabe eso, Señor? En el que el Hacedor, en vez de destruir a toda su creación que vivió en rebeldía constantemente, prefiere venir y hacerse hombre y entregarse eso. Eso solamente es misericordia. Eso solamente, Señor, es amor. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a cuando estemos a punto, Señor, de pecar y de desobedecerte deliberadamente, recordar el sacrificio de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice que cuando venga el ayudador, todo lo que enseñó Jesús va a venir a nuestra mente. Yo lo creo, Señor. Y por eso se necesita constantemente saturarnos de tu palabra, porque en el momento de dificultad, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar alguna palabra, alguna exhortación, alguna enseñanza, alguna palabra de ánimo. Pero si es que no nos sumergimos en tu palabra, si no nos llenamos con tu verdad, si no creemos tus promesas, cuando llegue el día malo, nuestra fe va a quedar desparramada en el suelo, y eso es una realidad. Solamente aquellos que se mantienen sometidos a tu autoridad son los que prevalecen. Aquellos que se mantienen sometidos a la autoridad del mundo son arrastrados de un lado para otro, como las mareas del mar. Reconocemos, Señor, que en ocasiones hemos sido inconstantes. Nos hemos dejado seducir por el pecado. Nos hemos dejado engañar por las mentiras de este mundo y de Satanás. Pero hoy, Padre Santo, reconociendo esa hipocresía de nuestra parte, te queremos pedir perdón, Señor. Y queremos volver a someternos a ti, renovar, Señor, nuestro compromiso contigo, Señor. Queremos renovar nuestro compromiso contigo para que tú, Señor, estés contento, Padre Santo, con nuestras vidas. Para que tú estés alegre, Señor, con nuestras vidas. Para que tú te goces, Señor, al vernos, que no somos perfectos, pero que nos dolemos, Señor, de nuestras faltas. Y sentimos, Señor, ese sufrimiento del Espíritu Santo cuando fallamos y nos arrepentimos y lo volvemos a intentar y lo volvemos a intentar y lo volvemos a intentar. Porque tú, Señor misericordioso, tú no desprecias un corazón humilde y humillado. Tú no desprecias. Tú no desprecias un corazón humilde y humillado, Señor. Tú eres perdonador, pero también eres santo. Tú eres perdonador, pero también eres santo. Ayúdanos, Señor, por favor, a respetar tu santidad como se debe, Señor. A respetar como tu pureza como se debe, Señor. Sé santo porque yo soy santo, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a santificarnos mediante la enseñanza de Cristo. Mediante la convivencia entre los santos, Señor, que hablan acerca de ti, que te alaban, Señor, a ti, que se gozan en tus verdades. Porque bueno es, Señor, habitar los hermanos juntos en armonía. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestras cargas y ansiedades en los hombros de otros hermanos, Señor, porque esos hermanos pondrán palabras de bálsamo sobre nuestras propias vidas. Porque tú utilizas muchos recursos, Dios Todopoderoso. Tú también puedes utilizar un hermano, puedes utilizar una prédica, una canción. Tú puedes utilizar a quien tú quieras, Señor. Lo importante es poner la mirada en ti. Enséñanos, Señor Dios Todopoderoso, que no fuimos creados para ser llaneros solitarios, sino que fuimos creados para ser una iglesia viva, eficaz, poderosa en transformación, poderosa en arrepentimiento, poderosa en fe. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser uno para alcanzar a aquellas almas que se están perdiendo. Ayúdanos a ser uno para alcanzar a aquellos
que viven cegados, Señor, que viven atemorizados, que viven encadenados. Ayúdanos, por favor, a ser uno. Te necesitamos, no podemos solos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar con Claudia. Ella es Claudia y bueno, nos va a presentar un proyecto súper bueno que está haciendo ella Voy a tomar agua. y le vamos a presentar una invitación más que nada que está súper guay y los animo a ir. La voy a pasar con ella, que ella la explica súper bien. Yo le intenté explicar a mi esposo como desde ella a mi esposo y no me di a entender nada. Después Y pone que la es mejor canción, hermana. que ella Después misma lo pone la canción. explique. Hola, pues sí, No, ya. ¿me escuchan, verdad? Gracias. Vale, ahí, ok. Bueno, a los que me conocen, soy Claudia. Llegué